En la lección de hoy vamos a hablar de la figura de Thomas Hunt Morgan, una figura clave en la historia del desarrollo de las dos teorías principales que posteriormente se unificarían en la biología: la genética clásica matematizada de los mendelianos y la teoría neodarwinista de la evolución. Aunque en la época de Morgan ambas se confrontaban, se veían como opuestas. Y una de las cosas que deberemos comprender a lo largo de estas lecciones es que la teoría de la evolución no es un sinónimo de darwinismo. Puede que Charles Darwin enunciara por primera vez un mecanismo que permitiera la adaptación en condiciones ambientales estables, pero más allá de ello, el resto de la comunidad científica continuó haciéndose preguntas, e incluso cuestionando alguno de los planteamientos que él realizó. Uno de ellos fue tal vez el excesivo gradualismo sobre el que debería operar la selección natural. Este gradualismo acérrimo se asemejaba al concepto de mezcla de pinturas que generaba un gradiente de decoloración perfecto y gradual, generando un patrón continuo de tonos imposibles de distinguir uno del otro durante el proceso de evolución de las especies, lo cual a su vez haría casi imposible diferenciar matemáticamente un fenotipo de otro. Uno de los principales críticos de esta noción continua de la variabilidad natural fue Thomas Hunt Morgan, biólogo evolutivo, genetista y embriólogo, quien sería uno de los fundadores de la genética y la evolución tal como los entendemos en la actualidad. Sin embargo, ¿cómo ser un biólogo evolutivo y al mismo tiempo criticar el trabajo de Charles Darwin? Por el simple hecho de que los modelos teóricos no pertenecen al autor original. Los modelos científicos realmente son trabajados por las comunidades científicas, es decir, por colectivos, y estos pueden ser criticados para ser modificados y mejorados, o incluso ser desechados a favor de mejores modelos. Morgan criticó el sentido absolutamente gradualista de la variabilidad darwiniana y en contraposición postuló su propio trabajo basándose en conceptos previos que habían postulado August Weismann y Hugo de Vries acerca del mutacionismo discontinuo. Con los años, Morgan llegaría a postular la idea de un mutacionismo gradualista, tratando de reconciliar los puntos de vista de los mendelianos y de los neodarwinistas. En esta nueva visión del mutacionismo, pequeños eventos discontinuos eran los que engendraban la diversidad, y esos eventos discontinuos serían las mutaciones, aunque no tan potentes como para saltar de una especie a otra. Esa disminución en la potencia de las mutaciones era lo que diferenciaba el mutacionismo de Morgan del mutacionismo de Vries y de los demás mendelianos. La debilidad en las mutaciones es provocada por fenómenos que el propio Morgan encontró en sus investigaciones, especialmente en lo referente al polimorfismo y al hecho de que un carácter puede estar regido por más de un gen. Y esos dos fenómenos no habían sido tenidos en cuenta por los mendelianos clásicos. Adicionalmente, siguiendo las ideas de Alfred Russel Wallace, esas mutaciones graduales, aunque discontinuas, debían ser al azar. Esta debilidad o disminución del poder de una mutación concreta es lo que diferencia al mutacionismo gradualista del mutacionismo saltacionista original, en el cual se suponía que durante la mutación se generaba una nueva especie, un monstruo que debía ser afortunado para poder ser apto en el nuevo ambiente. A su vez, estos dos mutacionismos se diferenciaban de otras propuestas en el sentido en que eran al azar. El cambio o la mutación no tenía un efecto predecible o que de manera certera mejorara la aptitud reproductiva del individuo mutante. Otra de las ideas populares en la época, especialmente dentro de los mendelianos, fue la ortogénesis neolamarckiana,
Y esta ortogénesis neolamarquiana es en cierta medida semejante al mutacionismo saltacionista, en el cual cuando hay una alteración genética se genera un salto entre especies, pero para los lamarquianos originales y los neolamarquianos, estos saltos tenían una dirección hacia el perfeccionamiento del linaje. Es decir, los cambios no eran al azar. Sin embargo, jamás pudieron explicar cómo es que alguna fuerza ambiental podía generar cambios que no eran al azar y que siempre generaban un perfeccionamiento. Por lo tanto, esta hipótesis siempre tuvo problemas dentro del punto de vista de los neodarwinianos. Sin embargo, los mendelianos siempre oscilaron entre el mutacionismo saltacionista y la ortogénesis neolamarquiana. Una al azar, otra no al azar, pero siempre hacia un perfeccionamiento y un salto instantáneo entre especies. Y uno de los más famosos de esta época que proponían estas ideas, mezcladas o separadas, y es complicado separarlas, leyendo a esos autores, fue William Bateson. Ahora, el punto es que las primeras mutaciones que se encontraron en efecto hacían un salto entre especies. En la actualidad las conocemos como poliploidías y alopoliploidías. Pero la tecnología para poder reconocer las mutaciones graduales aún no se había desarrollado. Por eso, en esa época, la época de los mendelianos clásicos, se conoce como la crisis del neodarwinismo. Morgan es un caso interesante al interior de la historia de las ciencias y de la biología, debido a que en sus inicios era altamente escéptico de muchas cosas que nosotros damos por sentadas en la actualidad, como por ejemplo el efecto de la selección natural, el ligamiento cromosómico y específicamente el ligamiento al sexo y la genética mendeliana aplicada a animales. Hay que recordar que antes de Morgan, los únicos modelos biológicos donde se había logrado obtener las frecuencias matematizables predichas por los mendelianos era en plantas, y ni siquiera en todas las plantas, en algunas plantas. Y tampoco para todos sus rasgos, solo para algunos. El modelo teórico sobre el cual Morgan inició su proyecto de investigación fue la teoría mutacionista de Hugo de Vries, propuesta alrededor de la década de 1900, hacia principios. El problema radicaba en el modelo biológico para el estudio. Las plantas eran muy lentas y demasiado costosas, por lo que hacia 1908 adoptó la propuesta de Charles Woodworth y William Ernest Castle para emplear a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster como principal modelo biológico de experimentación en genética y posteriormente en evolución. Durante todo el año de 1908, junto a Ferdinand Payne, intentaron mutar a las moscas de la fruta de todas las formas posibles, mediante métodos físicos y químicos, aunque inicialmente tuvieron poco éxito. Finalmente, en el año de 1909, la primera mutación de la mosca de la fruta en laboratorio apareció espontáneamente, y fue el mutante mosca ojos blancos. La mutación de ojos blancos, para su gran sorpresa, fue la que convirtió a Morgan hacia el mendelismo en los animales, ya que está reproducida de forma muy clara las predicciones teóricas de una dominancia simple, monohíbrida. La mosca de ojos normales era dominante sobre la mosca de ojos blancos, y cuando se cruzaban dos moscas híbridas F1, se obtenía la proporción 3:1, donde las moscas de ojos rojos tenía la proporción de 3 y la mosca de ojos blancos la proporción de 1. Adicionalmente, también en contra de su escepticismo original, Morgan identificó otras mutaciones ligadas a los cromosomas sexuales, lo cual implicaba que los genes se ubicaban en los cromosomas, como ya habían predicho Sutton y Boveri años antes. Estos descubrimientos fueron publicados en una de las dos revistas más prestigiosas al interior de las comunidades científicas en todo el mundo, la revista Science. Y recuerde siempre que quien publica primero se lleva la gloria. La genética demuestra uno de los mayores problemas técnicos de la biología, y es la necesidad de emplear modelos biológicos, es decir, seres vivos fáciles de estudiar.
en los cuales las conclusiones obtenidas se pueden extrapolar más o menos a otros seres vivos como los seres humanos. Las características de los modelos biológicos son generalmente tiempos de vida cortos para completar su ciclo de vida, costos de alimentación y manutención bajos para que el dinero de la universidad alcance, y una elevada tasa reproductiva que permite obtener resultados confiables a un nivel estadístico. Las moscas de la fruta poseen todas las características de un buen modelo biológico. Son fáciles de manipular, son resistentes a los ambientes de laboratorio, no exigen un alimento costoso, completan su ciclo de vida en 10 días y las hembras producen 1000 huevos durante su ciclo de vida. El uso de las moscas de la fruta como modelo biológico experimental fue popularizado por Thomas Hunt Morgan de la Universidad de Columbia, lo cual daría inicio a una nueva era en la historia de la genética clásica. Morgan y sus estudiantes se hicieron poco a poco más hábiles en la manipulación experimental de la mosca de la fruta, descubriendo nuevas mutaciones describibles mediante las leyes de la genética mendeliana, así como por fenómenos post-mendelianos, como el ligamiento a los cromosomas en general, que ya había sido trabajado por Sutton y Boveri años antes, y a la configuración cromosómica que determina el sexo de manera específica, lo que en la actualidad conocemos simplemente como ligamiento al sexo. También corroboró fenómenos como la epístasis, en la cual un gen domina sobre otro para determinar un solo carácter, y es uno de los primeros ejemplos de un carácter determinado por más de un gen, lo cual a su vez desvía fuertemente las proporciones mendelianas clásicas, la codominancia, el polimorfismo, es decir, tener más de 2 alelos por un solo gen, los caracteres poligenéticos, en los cuales un carácter es dominado por más de un gen, siendo este el concepto clave que vincula a la genética mendeliana con el neodarwinismo. Si este concepto no existiera, ambas teorías serían opuestas de manera radical y una tendría que imponerse sobre la otra. Pero, dado que existen estos caracteres, una se puede vincular a la otra en una sola teoría. Esto es la clave. Y finalmente, uno de los fenómenos que más les dieron para generar conceptos importantes fue la recombinación genética. Con esta materia prima se embarcaron en el análisis de patrones de herencia complejos que no son descritos por la genética escolar debido a que poseen una matemática un poco más demandante. Uno de los patrones de herencia complejos fue denominado la recombinación genética, la cual tendría implicaciones profundas en la teoría de la evolución durante las siguientes décadas. El concepto de mutación o alteración en el contenido genético de los seres vivos ya había estado en boga en la biología aún desde la hipótesis de August Weismann con respecto al plasma germinal, y había sido corroborado experimentalmente en plantas, aunque de manera bastante exaltacionista, por parte de Hugo de Vries. Sin embargo, fueron los trabajos de Thomas Hunt Morgan los primeros en emplear la mutación como una herramienta sistemática de investigación prácticamente desde cero en un modelo animal. Si Morgan hubiera esperado teóricamente que todas las mutaciones fueran letales, las moscas de la fruta no le hubieran servido de mucho. Bajo las condiciones de selección de la naturaleza, solo existe un variante de tipo de la mosca de la fruta que decidió emplear para sus investigaciones y que se denomina arbitrariamente como silvestre. Pero Morgan se basó en un planteamiento neodarwiniano y decidió que simplemente debería esperar a generar sus propios mutantes. Y para ello lo único que debía hacer es reproducir mucho las moscas durante varias generaciones y esperar con paciencia. Morgan reprodujo sus moscas de tipo silvestre o natural y en menos de un año obtuvo su primer mutante distinguible, con claridad, los ojos blancos. Cerca de 5 años de investigación le bastaron a Morgan y sus colaboradores para identificar y mantener 85 tipos de mutantes de moscas, con una amplia gama de alteraciones morfológicas heredables en patrones mendelianos y post-mendelianos. De esto se hizo claro que las mutaciones, aunque raras desde el punto de vista del individuo, aparecen comúnmente cuando se las asume desde el punto de vista de una población, que las mutaciones, una vez aparecen,
se pueden mantener al interior de la población siempre y cuando las condiciones de selección así lo permitan. Para el caso de los mutantes de laboratorio, las condiciones son ejercidas artificialmente, mientras que en la naturaleza muchos de estos mutantes serían eliminados al no poder competir tan efectivamente con los ejemplares silvestres, permitiendo un vistazo matemático de la selección natural que había propuesto Charles Darwin años antes. Los trabajos de Morgan y su grupo de investigación con la mosca de la fruta son coyunturales, ya que poseían impactos en varias líneas de investigación biológicas durante el periodo de tiempo correspondiente a la primera y segunda década del siglo XX. Por un lado estaba la demostración experimental de la existencia de mutaciones espontáneas, heredables en el genoma de la mosca de la fruta, y esto tenía implicaciones a nivel del genoma de todos los seres vivientes, incluyendo al ser humano. Sugería que el mecanismo que originaba la variabilidad existe al interior de las poblaciones, en contraposición de las ideas originales de Lamarck y que tuvo que aceptar Darwin a las malas. Esto sería una evidencia vital que permitiría formar una nueva teoría de la evolución muy diferente del neodarwinismo o del darwinismo. Si los genes variantes podían emerger de manera espontánea al interior del individuo, entonces las poblaciones aisladas podían separarse de otras a medida que el tiempo y las condiciones ecológicas específicas seleccionaran las variantes que iban apareciendo. El cambio morfológico al fin tenía un motor de inicio interno independiente a la selección natural externa, y sobre esta base sería propuesta la tercera teoría de la evolución unas décadas más tarde, y es la que se denomina la síntesis evolutiva, ya que conjuga a la selección natural de Darwin con la genética desarrollada al inicio del siglo XX. La otra coyuntura del trabajo de Morgan se dio con la propuesta de Sutton y Boveri no mucho tiempo antes. Morgan encontró que todos los mutantes de la mosca de la fruta no se segregaban de manera independiente. Por el contrario, se segregaban en 4 grupos de ligamiento teóricos que concordaban más o menos estadísticamente con los 4 cromosomas identificados con el microscopio en la mosca de la fruta, lo cual corroboró que los cromosomas son el lugar de reposo real físico-químico de las unidades hereditarias que inicialmente habían sido entidades matemáticas teóricas que regulan la forma y afinidades físicas de los seres vivos. En otras palabras, se había corroborado la teoría cromosómica de la herencia. En la próxima lección proseguiremos con los resultados del laboratorio de Morgan en lo referente a la recombinación genética y en los primeros pasos hacia la teoría sintética de la evolución.